Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Continúa la guerra entre los Chapitos, Cártel Jalisco Nueva Generación y la Malliza y los rusos. Esta guerra que se ha venido generando pues ya desde hace varios meses y que tiene el epicentro en la capital del estado como en otras partes del país, pues nos vienen dejando una gran cantidad de víctimas y entre ellas este fin de semana hubo 6. Una mujer que no forma parte de esta guerra, esto todavía se está investigando como un feminicidio, pero sí 5 asesinatos que se dan tan solo durante el fin de semana en la capital del estado. Vamos a estar hablando de esto porque de manera paralela se presume por parte del gobierno de México un operativo importante en la zona de San Luis. Entonces vemos estas dos situaciones totalmente distintas, diferentes, y lo que pone en relieve el operativo de seguridad, cómo se está trabajando y que solamente es efectivo cuando lo encabeza Harfuch. Y por otro lado, comentar también el día de hoy un análisis con Antonio Heras, quien pues desde la óptica periodística nos va a decir cuál es su opinión sobre el análisis que nos da sobre los pronunciamientos que ha hecho públicamente la gobernadora Marina del Pilar y todo este pues trabajo que le hemos venido presentando. También una escuela de Mexicali cierra sus puertas ante un amparo que se promueve por parte de padres de familia para que sus hijos e hijas que tienen espectro autista pues terminen por estudiar. Los padres y madres de familia molestos porque hoy hubo cierre de escuela. Directivos dicen no vamos porque no cuidamos niños. Así las cosas. Ese caso se lo vamos a presentar en unos momentos más. Y bueno, más trabajo periodístico en torno a lo ocurrido el fin de semana. Ya iniciamos. Gracias por estar acá en este espacio, gracias por formar parte del Lindero Norte, gracias por ser esta pieza fundamental en el engranaje del periodismo de soluciones al que le apostamos todos los días y que usted nos puede seguir ya sea con nuestras videocolumnas, ya sea en nuestros perfiles, ya sea en linderonorte.com, en cualquier lado que usted busque información la va a obtener con los Heras. Y bueno, déjeme comentarle sobre esto que le adelantábamos. Hay una guerra del crimen organizado, esto no es nuevo, ya lo hemos venido relatando, hemos hecho editoriales sobre eso, lo hemos venido también exponiendo a través de nuestras notas periodísticas. Y es que esto pues arreció el fin de semana, porque tanto por un lado el Cártel Jalisco Nueva Generación ha asesinado a narcomenudistas de los rusos, como también los rusos van sobre estos narcomenudistas que habrían salido de este grupo criminal de narcotráfico para sumarse al otro bando. Y también a nuevos grupos que llegan a la capital y que asumen un poder territorial para la venta de drogas. Eso es principalmente la zona de guerra. Eso es principalmente las víctimas que se tienen que investigar como homicidios y que no le resta importancia ni le resta gravedad a lo que se está viviendo en Mexicali. Y es que mientras de manera paralela, Omar García Harfuch informaba el día de hoy por la mañana que había un operativo importante en San Luis Río Colorado, Sonora, que sí, en efecto, es importante, y ahí tenemos la publicación ahorita de Harfuch. Es importante, sin duda alguna. ¿Cuál es el problema? Que, pues esto, ¿sí te lo mandé, Baisa? ¿Cuál es el problema? Que, pues imagínense que nos informan, sí, de la detención de 2 generadores de violencia que están ligados a los rusos, pero a menos de 50 kilómetros de distancia, pues se vive la guerra. En el mismo San Luis también se vive una guerra. Señala Omar García Harfuch que en 2 cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, por parte de la Sedena, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
Detuvieron a Abdel, alias El Toro, y a Miguel Ángel, alias El Torito, integrantes de padre e hijo, integrantes de la célula delictiva de los rusos. Están relacionados con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuentan con antecedentes por homicidio y lesiones. Es lo que publica el día de hoy Omar García Harfuch en diferentes publicaciones que hizo por la mañana, donde hablaba de detenciones importantes en algunos municipios de Sonora, en otras partes del país, pero principalmente esto pues cobra relevancia, ya que poco se informa de los operativos que se hacen, o más bien, son pocos los operativos que se hacen en este lado de la frontera norte del país. Y es así como sí, se informa de la manera en que se desarticula esta banda con sus líderes, quienes pertenecen a los rusos, traficantes de metanfetaminas, así lo califica el propio Omar García Harfuch. Está muy bien, no es que esté mal, o sea, qué bueno. El problema es que esto sucede en forma el lunes, pero el fin de semana se desató el demonio. Hubo 5 asesinatos ligados a personas que se dedican o al tráfico de drogas o pertenecientes de grupos criminales. Son víctimas de todas maneras, le digo, no se les debe minimizar ni dejarlo pasar de lado. Le voy a ir comentando rápidamente los asesinatos para que usted más o menos dimensione qué es lo que pasó. Pero que ocurre en una casa de la colonia Baja California, en donde usted ve en pantalla la imagen, este es de la colonia El Vidrio, usted ve en pantalla la imagen de que se reporta una persona asesinada y una lesionada en la calle Circón de la colonia El Vidrio. La persona lesionada, un Jorge Alberto de 36 años de edad, impacto en la pierna derecha y a la altura de la rodilla. La persona asesinada, José Alberto de 39 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza, 8 casquillos percutidos en el área. Este asesinato y una persona herida ocurrió el día de hoy, prácticamente la madrugada del día de hoy, los primeros minutos, haber ocurrido, le digo, la noche de ayer, pero realmente se reporta a los 14 minutos de este lunes. Esto, le digo, un asesinato en la colonia El Vidrio. Una persona pues, dice que escuchó los disparos de arma de fuego y que vio a las personas que se salían del lugar y reporta los hechos. Se llevaron un vehículo Jeep Liberty color gris, modelo 2002, con placas de Anapromex. Y pues bueno, ahí está la escena del crimen. Uno de los asesinatos que se registra el día de hoy. Otro más se da al poniente de Mexicali, quien también, estamos hablando que esto ocurrió en la colonia Baja California, en la calle Santo Tomás, número 2721. Se reporta una persona lesionada y un hombre asesinado. Se manifiesta que días antes, el vehículo que llegó para asesinar a las personas, que lo conocen como alias El Panga, el cual decía que iba a matar a la víctima. Imagínense que pasaba el carro y decía, te voy a matar, son tus últimos días. Y así lo refiere pues uno de los testigos, quien es el padrastro justamente de la víctima. Señalan directamente al Panga y pues bueno, hablamos de que quien fue asesinado es un joven de apenas 25 años de edad, Miguel Adrián Benito, que pues residía en esta calle Avenida de la Trinidad en la colonia Baja California. Le apodaban El Gordo, presentaba una herida en el pecho y otra en el brazo. Y una persona que se encontraba con él, Abraham Flores, de 24 años de edad, pues resultó apodado El Monkey, con una herida en el pecho. Una persona asesinada y la otra también herida. Hablamos de 2 hechos similares con horas de diferencia. Una en la colonia El Vidrio y otra en la colonia Baja California. Por otro lado, también se menciona que hubo 10 casquillos percutidos calibre .223, 15 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Fue la policía y se hizo todo este labor de investigación. La persona que quedó asesinada pues quedó afuera del domicilio, mientras que la otra quedó al interior
de este domicilio. Jóvenes, 25, 24 años de edad, y bueno, ya se investiga. Formó parte también de esta estadística de asesinato. Y el domingo se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre a un costado de un canal, así como lo vemos. Obviamente la fotografía le ponemos el blur correspondiente, y todo esto se reportó en la colonia Abasolo, en la avenida La Plumita, en esa calle de terracería, en donde la colonia Castro, en la zona del Abasolo, ahí cercano al canal alimentador, como ve en pantalla. La víctima, un hombre de entre 45 años de edad, que tenía un tatuaje con la leyenda Norma en la altura del estómago. Y bueno, fue reportado, fue encontrado ahí, asesinado por disparos de arma de fuego. Y pues bueno, también presentaba algunos golpes. Ya será el servicio médico forense que determine pues qué fue lo que sucedió. Y horas antes, en la colonia Mirasol, pues ahí fue encontrado un hombre de 29 años de edad, que pues tampoco ha sido identificado hasta el momento. La referencia que se señala, por ejemplo, por parte de este asesinato, es que de acuerdo a la información que se tiene, el informe policial homologado, manifestó que se encontraba en su domicilio cuando escuchó que tocaban la puerta del interior de la casa, ya que en su cerco perimetral se encontraba abierto, y al abrir la puerta se percata de una persona del sexo masculino, quien pues le preguntó si sabía dónde está. Dice: soy el Chito, sabe quién es el responsable, y observó pues al hombre asesinado al interior de este domicilio. Le digo, un hombre joven. La fotografía sí no se la pasamos porque sí está un poco, pues están muy fuertes las fotografías. Pero bueno, estos fueron los 5 homicidios, más un feminicidio, una mujer desmembrada que fue localizada también en Mexicali. Lo que ya sumarían 181 asesinatos, 10 en lo que va de este mes de noviembre, 10 durante los 10 días, pero hablamos 6 durante el fin de semana, 181 homicidios, lo que pues representa que todavía se mantienen el mismo número de homicidios que los que iba en esta temporada del año en 2024. Es 2024, sí. Entonces es preocupante, sin duda alguna. No creo que lleguemos a los 230 que ocurrieron el año pasado, pero forma parte de esta guerra. Hombres jóvenes principalmente, en colonias populares. Hablamos de la colonia El Vidrio, colonia Baja California, Abasolo, la colonia Castro, la colonia Miraflores. Son colonias populares con mucha presencia del narco y con una impunidad rampante, que lo mismo pueden llegar y asesinar y nunca ser detenidos. Más allá de que si las cámaras, que el C5, hablamos de pues que hay estaciones de policía cerca, que no vemos una presencia de la Guardia Nacional que ni siquiera inhiba, y es ahí donde tienen que estar concentrados, en estas zonas que ellos ya saben que estos son puntos de venta de droga, que ellos ya los conocen, ya los identifican, saben para quién trabajan uno, cómo trabaja el otro. El área narcomenudeo lo sabe perfectamente de la Fiscalía, la investigación de inteligencia lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero como les decía, lo hemos venido diciendo en los últimos años, el discurso oficial es pues que se maten entre ellos, que la violencia continúe y que se tenga esto. Esto forma parte de las cifras de la violencia, y que forma parte de la percepción ciudadana de la realidad que estamos viviendo. Por mucho que en la estadística, como les hacía el análisis la semana pasada, en la estadística que maneja la Secretaría de Seguridad, dice son 181 homicidios, 184 homicidios en lo que iba en esta misma temporada del año pasado. Ahora son 181. Entonces hay una disminución que manejan una disminución del 10%. Y así plantean las cifras en los gobiernos. Mire, déjenle, voy a decir la estadística como la comparte, que es lo mismo que les decía la semana pasada, sí, del 10%. En 2023, en esta misma temporada del año, 184 y 198 en 2024. 2025, 179. Entonces, si nos vamos a como le gusta a la autoridad, ¿no?, manejar esas estadísticas muy a modo, pues sí, o sea, marca una disminución del 10%, ¿sí? O sea, de acuerdo a sus datos, cifras que son inexactas,
porque ya lo hemos evidenciado aquí, tanto la mesa de seguridad con los números de fiscalía trae otros datos, como los de las policías municipales traen otros datos, por ejemplo este de la Policía Municipal de Mexicali son otros datos, y como lo que se plantea por el gobierno federal son otros datos. Entonces traen 3 estadísticas distintas. Y en este sentido, pues imagínense si nos vamos con estos reflejos de la realidad, pues sin duda alguna va a quedar en un impacto distinto para las autoridades, como también para quienes elaboran estas fichas. Pero para quienes viven este fin de semana en esa colonia Castro, Miraflores, Baja California y El Vidrio, pues son realidades totalmente distintas. Lo mismo con el tema del feminicidio. Es por eso que hay que analizar el contexto como un todo, no separado, porque así han segregado este tema. Y la guerra contra el narco nos da un reflejo de esta violencia y nos evidencia que la estrategia pues no ha sido contundente e incluso, si me lo permite, fallida por parte de los militares, que no solamente con presencia de la Guardia Nacional, con pocas detenciones que han hecho, y con respecto, porque hablábamos, por ejemplo, con el abogado Emiliano Reina, que hacía un análisis y nos decía que son 10,000 las detenciones que ha hecho la Guardia Nacional en un año, que contrastan con las 9,000 que hace la Policía Municipal, y que tiene más elementos la Guardia Nacional en Baja California. Entonces, sí hay que entenderlo como una política fallida en materia de seguridad, por mucho que manejen estos resultados con reducciones ínfimas, pero que al final del día no representan lo que la misma sociedad les está demandando, que es seguridad. Y una guerra contra el narco que ya nos dimos cuenta que solamente si Harfuch le dan ganas de venir para acá o le dan ganas de implementar operativos reales y contundentes con verdaderos generadores de violencia, pues lo van a hacer. En tanto, pues vamos a seguir jugando a policías y ladrones con la Fuerza Estatal de Seguridad y la visión militar que se tiene de la policía, una visión militar fallida y que ha quedado en evidencia una y otra vez. Y bueno, déjeme cambiar de tema porque vamos a centrarnos en el informe de la gobernadora Marina del Pilar. Y es que este fin de semana, bueno, el viernes, se llevó a cabo este informe que lo hizo al interior del Poder Ejecutivo, en el edificio, en el centro cívico, ahí en la Plaza de los Tres Poderes, no en la plaza pública, al interior del edificio. ¿Qué me imagino que pensaban? Pues se hizo un dispositivo de seguridad muy mediano, tampoco fue exagerado, como en las fiestas patrias, por ejemplo, y sí, realmente no solamente utilizaron corporaciones de seguridad, también fuerza de seguridad privada y también a empleados de gobierno, de la CESPEN principalmente, para hacer estos grupos y lideresas de colonia apoyadas con el recurso del bienestar, para hacer estos grupos de contrarrestar a quienes se manifestarían, no de una manera de represión, pero sí ahí confrontarse, ¿no? Que fue una estrategia también muy chafa, pero eso sí lo hicieron el día del grito. Acá en el día del informe de la gobernadora, que se había anunciado que iba a ser ahí en el Poder Ejecutivo, realmente no hubo mayor dispositivo de seguridad que el que tiene la gobernadora y los funcionarios de primer nivel. Se termina siendo un informe muy similar a lo que hemos visto históricamente, es decir, el gobernante o la gobernante en este caso, hablándole pues a sus amigos, los funcionarios de primer nivel, a sus amigos, los del presidente del Poder Judicial, a los amigos del partido, a los amigos y amigas alcaldesas, diputados federales, diputados locales. Un informe que parecía más como de la gobernadora morenista a los funcionarios y afines al gobierno marinista, más que realmente un informe público hacia el pueblo como tal. Y eso es una crítica que yo he hecho con Jaime Bonilla, con la misma Marina del Pilar, con la alcaldesa Norma Bustamante, con todos los alcaldes y alcaldesas. Terminan siendo ya discursos que por mucho que presentes datos y presentes información, no son públicos como lo que se espera de gobiernos de izquierda. Pero bueno, ese fue el informe de la gobernadora Marina del Pilar. Pero hay un análisis pues, más amplio que simplemente presentarles el informe. Vamos primero a escuchar qué fue lo que dijo la gobernadora justamente el viernes, lo que se rescata de lo que dijo ahí, y ahorita regresamos ya para analizarlo de lleno con Antonio Eras. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarme
en este recinto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este cuarto informe de gobierno. Este año evaluamos la ruta y veo con entusiasmo que alcanzamos los resultados y también superamos los retos que las propias circunstancias nos han impuesto. Hoy rindo mi cuarto informe de gobierno con la tranquilidad de ver cumplidos el 90% de los compromisos que contrajimos con el pueblo de Baja California en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero así son las grandes transformaciones, son revolucionarias, innovadoras. Mientras tanto, lo que sí les aseguro es que en esta historia Baja California gana la gente. Baja California avanza y la transformación también. Baja California está más fuerte que nunca. Más fuerte porque ahora las familias sienten el respaldo de su gobierno. Más fuerte porque las mujeres caminan seguras y los jóvenes sueñan, estudian y encuentran trabajo. He decidido proponer al Congreso del Estado la creación de la beca Corazón de Cimarrón, para que el 100% del costo de inscripción y reinscripción sea cubierto para los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Y seguiremos transformando a Baja California. Seguiremos demostrando que el mañana se construye con coraje, con valentía, con trabajo, pero sobre todo con el corazón por delante. Muchas gracias. Eso es lo que prácticamente se destacó de este informe: el combate a la pobreza que señaló la gobernadora, el señalamiento del trabajo en materia de seguridad y este anuncio de la beca Cimarrón, donde serían beneficiados 21,000 estudiantes, el 30% del grupo de jóvenes que estudian principalmente en comunidad, que son parte de comunidades vulnerables, que es lo que ha señalado el mismo gobierno del estado. Faltará ver el diagnóstico real o los números completos, pero hablan de un recurso de 200 millones de pesos para dar esta beca, que sería, tengo entendido, hasta el próximo año. Hablamos de, además de estos 200 millones de pesos, 61 millones de pesos para ampliar los lugares en las facultades de medicina y psicología en zona costa principalmente. Y este fue el gran anuncio que dio la gobernadora durante su informe. Pero vamos a analizarlo del todo para saber la opinión de Antonio Eras. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Hola, Jorge. Saludo con mucho gusto. Saludo al Lindero Norte y me da pues mucho gusto y sobre todo estar escuchando lo que dice Marina. Y algo que me llama mucho la atención es que hace referencia a su plan estatal de desarrollo, que eso es básico para el ejercicio del poder y de cada uno de los gobiernos. Si recordarás, Jorge, en el Plan Estatal de Desarrollo, lo que plantea Marina del Pilar a través de los foros y todas esas consultas que se hacen para generar los planes, ella señala 2 puntos de partida, que es la participación ciudadana y la democracia. Entonces, sustenta lo que serían sus 6 o 5 años de gobierno. Hay que recordar que se publica un año después. Así aparece en todos los gobiernos. Que durante su administración va a hacer todo un despliegue para que democráticamente la participación haga los cambios de construir una transformación como los gobiernos de Morena a nivel nacional y en el caso particular de Baja California. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que estar hablando de una creciente participación de la sociedad en las acciones y programas de gobierno, lo cual hasta el momento no se ha logrado. A lo mejor es una de las el 10% de los compromisos que tiene sin cumplir su gobierno. Pero esto es algo importante. ¿Por qué? Porque
tú estudiaste ciencias políticas, Jorge, y debes de entender muy bien esta parte. En México, en esta transformación, tendría que transitar, o sea, antoja que transitaría de la democracia representativa a la democracia participativa. Es decir, que se emplearían todos los canales de participación ciudadana para que el ciudadano estuviera representado y pudiera tomar voz y voto. No solamente que si ganas por un voto o si te aplican la mayoría en el Congreso o en los cabildos. Esa es la parte que habría que checar, Jorge. ¿Qué tanto o cómo se asume, cómo asumen los políticos, la clase política, el segundo piso de la cuarta transformación? Que hoy por hoy no sabemos de qué está hecho. Y si me permites, abonando a lo que planteabas en este segmento, uno de los, el anuncio más importante lo da a partir de esta beca Cimarrón. Ujú. ¿Por qué, Jorge? Porque de la noche a la mañana, de repente nosotros cerramos los ojos y nos dimos cuenta que la educación pública en la entidad dejó de ser gratuita para convertirse en algo caro. O sea, es muy cara. O sea, entrar a la UABC te implica un pago al menos de 3,500 pesos por semestre. Y hay carreras que son 5,000. Pero además, para tener solo el privilegio de participar por un lugar, tienes que pagar 1,300 pesos. Y aquellos que no entraron a las aulas o a la matrícula, pues se quedan sin 1,300 pesos. Y déjame hacer una referencia para seguir con el siguiente tema. Yo estudié en la UNAM, Jorge. Estudié en la UNAM del 77 al 81. Y mis padres, mi madre pagaba 200 pesos anuales para que nosotros estudiáramos en la UNAM. Y eso es muy importante, Jorge, porque era una manera de que las clases populares, la gente pobre de México, pudiera tener aspiración a estudios universitarios. Y en la prepa era lo mismo, en CCH prepa era lo mismo, pagaban 170 pesos. Esto no es populismo, es una historia, una idea de cómo debes de abrir las escuelas para que un mayor número de personas vayan y tengan una formación. Y eso seguramente lo hablarás con el Rudy García. Pero no se trata, como ocurrió con Baja California, de que hagas egresados de escuelas superiores dedicados a la maquila, dedicados a los sectores productivos. Eso es uno de los problemas. Yo sí soy uno de los beneficiarios del Estado mexicano de una gratuidad de la educación. Y Oye, esto Antonio, le abre la puerta. y además, Sí, déjame hacerte un paréntesis ahí. Además, uno de los, aunque no lo dicen públicamente, pero lo sabemos, de los opositores, o bueno, no opositores, pero de los que no lo vio con buenos ojos el que estuviera en la Universidad Rosario Castellanos, pues fue la misma UABC, que hablamos ahí sí de una gratuidad de la educación universitaria. Entonces, es la apuesta que han tenido la izquierda a través del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, realmente lo que estamos viendo acá sí es una beca al 30%, pero que estaría, ojalá, encaminado a que fuera gratis o que tuviera una gratuidad la UABC, algo que jamás lo ha tenido como un planteamiento real la misma máxima casa de estudios del Estado, ¿no? sí, sin duda, tú eres egresado de la UABC, Jorge, y conoces muy bien esto. Está bien que estos 200 millones de pesos se canalice hacia atender a 21,000 estudiantes. Eso creo que es una buena señal, como señal, no es una solución. Pero tendrían que establecerse una relación con la UABC para aportar los 200 o 300 millones y que la UABC reduzca sus tarifas, porque son muy altas. O sea, es imposible, ¿no? Para quien estar estudiando, porque además a los chamacos los ponen a vender boletos para las rifas.
Y eso habla de cómo el gobierno debe de estar trabajando en crear políticas públicas que beneficien a la sociedad, no solamente a los grupos de poder, ni a estas clases generadas a lo largo de la historia, que te habla así de los gobiernos de Morena, pero también del PAN y los gobiernos del PRI. Pero bueno, finalmente creo que esa es una buena señal, como tal habría que verla y yo realmente la estaba escuchando a través del mensaje que hicieron por plataformas digitales y me dio mucho gusto, Jorge. Mucho, ¿por qué? Porque es un rezago, está batiendo un rezago. Antonio, ¿cuáles crees que sean los errores de este cuarto gobierno de Marina del Pilar? Ella lo reconoce que es el más difícil de su sexenio, de lo que ahorita va de su sexenio, y que, pues sí, el tema sabemos de la visa, el tema de Carlos Torres, el funcionario, que le ha venido pues también a una serie de señalamientos y cuestionamientos a la propia Marina del Pilar por la visión que se ha tenido a través de Carlos Torres en el gobierno, y una serie de elementos como la seguridad, como la falta de políticas públicas de largo alcance también en temas de mujeres. Pero Antonio, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son estos errores en el análisis de este cuarto año de gobierno? Mira, en lo personal sí creo que el haber mezclado en lo político, en la administración pública, a su relación marital. Yo creo que ese es un error. Dos, que en el desprendimiento que se hace, bueno, la designación que hacen como coordinador o como jefe de proyectos especiales, que se hace, Jorge, no hay que olvidar, lo hace Jaime Bonilla y luego lo retoma Marina del Pilar, ¿no? A Carlos Torres lo nombra Jaime Bonilla primero y después lo retoma Marina del Pilar. El descuido o el dejar la lupa a un lado sobre las actividades que realizan. No es lo mismo presidir el DIF, un patronato del DIF, que tener bajo su cargo proyectos muy fuertes, muy impactantes, pero muy fuertes económicamente. No hubo un cuidado en la manera en que se gastaron los dineros. No te digo que esté bien o esté mal, sino que no sabemos. Ahí hay una gran opacidad. La Secretaría de la Honestidad, el Sistema Estatal Anticorrupción, eso no existió en el caso del Esperanto y del Sistema Lagunar en Mexicali. Eso creo que es una deuda pendiente. ¿Y sabes qué tendría que hacerse, Jorge? Pero ni por acá se les pasa, ¿eh? Tendrían que hacer un libro blanco o una memoria de gestión para ver cómo se gastó el dinero, cómo se otorgó el dinero y cómo se gastó y en cuál fue el uso y destino de los recursos públicos y, bueno, y privados que se dieron para estos proyectos que manejó el señor Carlos Torres. Eso creo que ese es un problema que ha estado ahí y que va a seguir estando hasta en tanto no se transparenten el uso y destino de los recursos. Un segundo punto tendría que ver con esta, a ver, con esta flexibilización o con esta superficialidad que a lo largo de 3 años Marina del Pilar manejó en cuanto a su comunicación con la sociedad a través de plataformas digitales y más allá del instrumento de que si fuera YouTube o si fuera en TikTok o en Instagram, realmente eso no es lo importante. Lo importante son los contenidos, Jorge, que eran cuestiones medio melodramáticas donde caía en lo superfluo. Y esto tiene que ver con un diseño de una estrategia de alguien que con muy mal tino, pero además como que la odiaba, yo creo, porque en 3 años hizo eso. O sea, toda la estrategia de comunicación social, que no es la relación con medios, no es la relación con nadie, sino los mensajes hacia la sociedad, se daba en estos niveles. Ahora yo veo, por fortuna, un despliegue diferente. Hablo del informe contenido, de la narrativa, Jorge, ¿no? No de la forma que tú ya lo explicaste muy bien.
Pero entonces nos hablas y dices, "Uy, y si hiciste tanto, ¿por qué no lo sabíamos? Si hubo tantos kilómetros de vialidades, si hubo ¿por qué no lo sabíamos? Pues porque no, pues porque eran cuestiones que se manejaban de que si salía, no salía, el corazón, todo lo que quieras. Eso creo que fue un problema que por fortuna ahora rescata. Y este anuncio de la beca Cimarrona creo que es importante porque sí va hacia políticas de la socialdemocracia fuertes, no de izquierda, pero sí de la socialdemocracia. En cuanto a la forma del informe, tú ya lo planteaste muy bien, y mientras no haya estrategas, no haya conceptos que desarrollen de una mejor comunicación, va a seguir siendo un juego de espejos con sus secretarios, su gabinete, sus diputados, sus alcaldes, o sea, lo mismo que ha sido el sistema político mexicano. O sea, realmente ahí no hay ninguna aportación, al contrario, hay un retorno a este populismo tan agrio que maneja Morena, ¿no? Y en cuanto a seguridad, vemos que ha fracasado el sistema, la estrategia de seguridad que instrumentó López Obrador para Baja California, y que aquí vemos los resultados. Yo me quedé pensando, dabas datos, como siempre, el Lindero Norte, y hablabas de que se había detenido a 10,000 personas, las corporaciones federales, Sí. y 9,000 las municipales, ¿no? Y que no comportaban esos números. Y sí, y entonces de repente dices, a ver, ¿y dónde están esos 10,000 o 9,000 detenidos? Sí. El problema de las cárceles sigue estando ahí saturadas, pero no se ha visto incrementada. Entonces te lleva a otra palestra, que es la Procuración Administración de la Justicia, Ujú. que ha sido otro fracaso de este gobierno. Aunque la Fiscalía Estatal es un órgano autónomo, se ha convertido en una dependencia estatal, Ujú. que los resultados son simplemente mensajes de impunidad, Jorge. No vemos, o al menos yo como un vetusto periodista o como un ciudadano ya viejito, no vemos resultados. Los resultados de la inseguridad siguen estando. Y eso creo que le ha fallado la Fiscalía al gobierno de Marina del Pilar. Y Marina no se quiere dar cuenta o prefiere voltear los ojos a otro lado, como lo hace esta María Elena, ante los problemas, nunca informan nada. Siempre te habla de pececitos, de cositas que agarraron, ¿no? Y otro error que creo que ponderan mucho es la lucha anticorrupción, la corrupción. Y te dicen, ya rescatamos 170 y tantos millones de pesos y tenemos tantas denuncias ante el Ministerio Público. Y bueno, y te habla también de la capacidad que ha tenido la Fiscalía como para hacer el trabajo. Pero de esos 176 millones, Jorge, hay que recordar que 123 más los rendimientos financieros son del programa de Next Energy y la Ujú. fotovoltaica. Sí. Y entonces tú dices, está bien, esto es cuando das vista al Ministerio Público. ¿Y por qué no nos dices de los resultados que tienes en materia administrativa? ¿A cuántos han inhabilitado de tu administración y de la anterior? ¿A cuántos cuentan con amonestaciones? O sea, ese es el problema o el gran brete de la lucha anticorrupción, que es prevenir que no se den más actos de corrupción. Pero abrimos la puerta y vemos casos y casos y casos, y de una manera tramposa, desde que estaba Rosina del Villar, manejan, es que hemos recibido, no sé, 1,000 denuncias, pero son denuncias que presenta la ciudadanía, no que presentan los órganos internos de control, ni presentan la Secretaría ahora, ¿cómo se llama? De la honestidad, no, anticorrupción. Anticorrupción. Ujú. Y no sabemos qué pasa con las auditorías que realizan, no vemos, no, al parecer tiene dientes, pero se quedaron chimuelos los de la Auditoría Superior del Estado. Y el último caso en cuanto al informe que te quiero plantear es que
el tema educativo sigue siendo un problema de números. Decimos, nos gastamos más. En Baja California es el estado que invierte más en educación. Sí, pero invierte más en la clase magisterial, en los maestros, en sueldos, no en términos de planes y programas, no en la atención de los niños más pobres. No, Jorge, o sea, ahí vemos un problema muy grave. ¿Por qué? Porque además Marina del Pilar Ávila Olmeda decidió entregarle al sindicato, al CENTE, la Rectoría de la Educación con el nombramiento de Irma Martínez como secretaria de Educación. Y eso va a tener sus asegúnes. ¿Por qué? Para terminar. En el sector magisterial es la única entidad de gobierno donde el patrón es empleado, ¿no? O sea, inspectores, directores, delegados, secretaria de Educación, son sindicalistas. ¿A quién responden? Lo peor es decir si responden al gobierno o al sindicato. No, deben de responder a los 65,000 niños de educación básica y deben de responder a los 80,000, 60,000 de educación media superior y superior. Hace rato dijiste algo muy bien. Estas nuevas escuelas de la Rosario Castellanos van a dar un impulso muy fuerte a la educación. Y esto que anunciaron que Tijuana va a ser sede también sobre esa universidad o esta carrera de inteligencia artificial, que Tijuana va a ser una de las sedes, va a ser un boom para estos jóvenes. Y yo creo que es importante siempre y cuando las autoridades locales no le metan la trabanqueta. ¿Por qué? Porque la Rosario Castellanos es federal y los beneficiarios van a ser sin duda estudiantes bajacalifornianos. Pero en términos generales es lo que yo creo, Jorge, contento con lo de la beca Cimarrona, muy contento, creo que eso vale mucho la pena, igual a lo de la tarjeta violeta o los programas violeta, creo que son importantes y es el símbolo o la huella que está dejando Marina durante su administración. Vimos a una gobernadora que hablaba de informe de gobierno, de política. Eso es lo que vimos, Jorge. Y no era tanto el recuento de cuántas acciones hicieron o dejaron de hacer. Y ahora habrá que ver la próxima semana qué pasa con la glosa de su informe. Sí, porque ahí viene lo verdaderamente interesante, ¿no? Viene la carnita, o sea, lo que nos presenta la gobernadora Marina del Pilar fue prácticamente el esqueleto de lo que es su informe. Hablamos de que los gobernantes como han entendido este tipo de momentos para dar como el informe de logros más que de la realidad en la que se encuentra la administración pública, y se esperan a que sean las diputadas y diputados quienes pues justamente atiendan a lo que guarda el gobierno del estado, ¿no? En todas sus áreas, en todos sus francos, y esperemos tener a diputados justamente con esta, pues la capacidad de poder cuestionar lo que la población quiere saber, ¿no? Hay desde la oposición quienes hacen su chamba, también desde la misma bancada de Morena, y esperemos tener pues esa información y los verdaderos resultados y el diagnóstico de lo que hay en Hacienda, de lo que hay en materia de la política social e incluso en temas de seguridad. Así que estaremos expectantes y acudiremos a las glosas ahí en el Congreso del Estado, Antonio. Sí, sin duda, Jorge, porque además, si quieres arreglar un problema, lo más importante es tener un diagnóstico y reconocerlo. Tenemos problemas, Jorge, problemas de seguridad, tú lo planteas en los programas, tenemos problemas de cuestiones democráticas, de avance democrático, tenemos de participación ciudadana. Pues eso tenemos que asumirlos, o sea, a nadie le sirve que vayan los diputados a echar loas a lo que dicen los secretarios. No, o sea, con respeto y con planteamientos, preguntar qué está pasando con todos estos datos que se tienen de la reivindicación de las mujeres, de la no violencia,
Creo que es importante saber reconocer que tenemos problemas graves de inseguridad, Sí. de violencia. Y Antonio. eso creo que es muy importante. Pues ya cerrando el tema del informe, nada más para que nos des vamos a ahorita abordar una nota que, pues, de tu autoría, que la publicamos en linderonorte.com desde temprano, y tiene que ver con esta escuela Benemérita Estado de Baja California, cuyo director Carlos Castro Luna, pues hizo un desacato a una resolución del Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Platícanos un poco de este tema para ir metiéndonos al mismo. Sí, cómo no, mira, es un asunto muy grave porque además de que el director está en desacato de una orden judicial, lo cual es un delito, organiza y cierra la escuela y le pide a los padres de familia que lo apoyen para mantener la escuela cerrada, porque lo dejaron solo y dice, nosotros no somos cuidadores de nadie. Y al señor se le olvida que una de las garantías de los derechos fundamentales del mexicano es la educación, el derecho a la educación. Y entonces lo que él hizo fue cancelar en septiembre a los maestros sombra, aquellos personas que van al lado de las personas que son neurodivergentes, que tienen problemas, un espectro de autismo, y que están ahí para facilitar el aprendizaje, incluso la relación con maestros, con la escuela, con terapeutas, y que se les reconozca a los niños su derecho a la educación. Entonces, eso es lo que hace el maestro Castro Luna, y cierra la escuela y echa a andar a los maestros y a los padres de familia contra una familia que está exigiendo sus derechos y que la justicia federal lo está protegiendo. Eso es muy grave, sobre todo cuando no se reconoce a los niños con espectros de autismo a ser educados, Jorge, a estar en la escuela, porque además cuentan con una maestra sombra. Y ese es un problema muy grave, y eso te ves el problema que te decía hace rato, de que vamos a ver de qué está hecha Irma Martínez. Ahorita el desacato es de Irma, más que del director, porque ella como titular de la Secretaría de Educación debe de garantizar estos derechos. Bueno, ese es un problema grave que se está viendo ahí. Y para un dato, la delegada dice, bueno, pues que no vayan a la escuela porque tienen problemas, delegada de educación, tienen problemas porque tenemos 2,000 niños neurodivergentes en Mexicali y no alcanzan los centros. No, señores, lo que tenemos que hacer es adecuar esa realidad que tenemos a eso. Claro. Es la escuela Estado de Baja California, Benemérita Estado de Baja California de Palaco, y está cerrada desde el jueves. Y hay una violación a derechos fundamentales de 2 niños y a su familia. Y sobre todo, el maestro está incitando a los padres de familia que discriminen a estos niños que tienen espectro autista. Esa es la información, ya se las platicarás más a detalle, mi querido Jorge. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Gracias, abrazos. Ahí tienen ustedes a Antonio Eras, quien es el que fundó y dirige este espacio del Lindero Norte desde hace pues ya más de 2 décadas, y que bueno, acá le estamos continuando en esta lucha por mantener este periodismo. Y miren, pues esta información que le digo, ya publicamos en linderonorte.com este dato que ya nos refería Antonio Eras a grandes rasgos, que ocurre en la delegación González Ortega, en la zona conocida como Palaco. Esta escuela Benemérita de Baja California es el nombre, cuyo director pues se le ocurrió, dijo, no, yo no voy a cuidar a nadie, no queremos tener aquí ni a niñas ni a niños con espectro autista, y pues mejor vamos cerrando para protestar nosotros porque pues no podemos. Y esa es la visión que tiene este maestro. Escuchemos parte del mensaje que le decía a padres de familia desde el jueves, cuando se mantuvo cerrada, hasta el día de hoy esta escuela primaria. En este momento los maestros pues están haciendo uso pues de la voz, ¿no? ¿Y cuál es esa? Cerrar. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo para solucionar esto.
No estamos recibiendo apoyo de nada ni de nadie por parte del sistema ni de otras instituciones. Necesitamos que ustedes como padres de familia entren y nos ayuden también en esto. El día de hoy los maestros decidieron tomar la escuela. ¿Por qué? Porque están hartos de la situación. Están hartos de que nos estén atropellando todos los días, nos estén violentando todos los días y nadie haga nada. Todo el mundo ve, pero se hace a un lado. No nos parece justo, no nos parece correcto. Nuestras adscripciones son maestros frente al grupo, no cuidadores ni demás. Y es que si uno simplemente ve ese lado de la moneda donde el maestro, pues, sin duda alguna, en Baja California, en el país, como en el sector médico, hacen falta todos los insumos, aun cuando hay presupuesto, aun cuando recuerdo perfectamente las palabras de la que fuera subsecretaria de Educación, Dulce María Jáuregui, que ahora ya no está, pero que ella decía públicamente, pues basta con que los maestros vayan y me toquen la puerta para darles pintura, para darles todas las herramientas para que tengan unas escuelas en condiciones óptimas post pandemia. Y mi crítica era justamente, sí, en efecto, el problema es que no tendrían por qué ir a tocar ninguna puerta, tendrían que darle todas las herramientas necesarias y con esto pues no tendría que haber ni porque hay una gratuidad de la educación de manera constitucional en Baja California y no tendrían que dar ni siquiera estas aportaciones voluntarias que sí dan padres y madres de familia que se suman a tareas de limpieza y que incluso en unas escuelas primarias y secundarias pagan por los mismos padres y madres de familia, pagan por tener conserjes, tener personas que cuiden. O sea, no viene del presupuesto del Estado, viene de los mismos padres y madres de familia en escuelas primarias y secundarias. Pero le digo, si solamente escucháramos al director decir, pues es que no nos ayudan y ya los maestros están hartos, nos avientan problemas tras problemas y no lo podemos resolver, pues uno estaría a favor del maestro, sin duda alguna. Uno dice, pues sí tienen razón, ¿no? O sea, y sí, ¿cómo van a atender a las y los alumnos si no tienen las herramientas necesarias? Pero cuando sabemos también la otra parte de la historia es ahí donde pues todo se cae. Y es que como decía Antonio, el 16 de septiembre el director del plantel canceló la presencia de los maestros sombras, que ya saben, la función es facilitar a la integración de alumnos dentro del aula, que es determinante para la política de educación inclusiva y su enlace entre alumnos, padres de familia, terapeutas y los mismos profesores. Bueno, se cancela como un primer paso, lo que motiva a que madres y padres de familia presenten un recurso, promuevan un amparo ante el Juzgado Sexto Distrito del Poder Judicial de la Federación, que les otorgó la suspensión. Y ahí tenemos los documentos del amparo. También esto fue lo que les otorga la suspensión definitiva. Ojo, la definitiva, para proteger el derecho a la educación de 2 niños neurodivergentes de 9 y 7 años de edad, de acuerdo a la suspensión que usted ve en pantalla, la 1132/2025 de noviembre de este año. Eso es lo que presenta los padres y madres de familia de estos 2 niños neurodivergentes. Pero, pues bueno, el mensaje que dan el día de hoy en la Escuela Benemérita Baja California: los maestros no somos cuidadores de nadie, señaló el director de esta escuela pública, convocando así o concretando el cierre del plantel en protesta por un amparo judicial para proteger el derecho constitucional de alumnos con espectro autista. La resolución judicial no se ha acatado y lejos de eso, pues ya hubo una protesta y se cerró toda la escuela como para pues poner a los padres y madres de familia en contra de esta madre de familia que define que sus hijos deben de tener la educación que se requiere. Pues bueno, Irma Martínez, exdirigente de la sección 2 del CENTE y ex senadora del PANAL, pues no ha convocado a mesas de convivencia escolar para llegar a un acuerdo entre padres de familia y el director. Se trata de un acto de discriminación y de violación al derecho a la educación por parte de la autoridad educativa hacia una población vulnerable, señalaron las familias afectadas con la conducta del director. Y es que una madre de familia recurrió al Poder Judicial de la Federación para la protección del derecho de sus hijos de contar con un maestro sombra durante su formación académica. Hay que recordar también que el Consejo Escolar de Participación Social de la Educación
solicitó a la dirección, autoridades escolares y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF la aplicación de soluciones específicas a esta conducta discriminatoria contra menores de edad. El plantel permanece cerrado desde la mañana del 6 de noviembre, desde el jueves pasado, ante la inacción de la Secretaría de Educación. Recordar que según la Secretaría de Educación en Mexicali, hay alrededor de 2,000 niños neurodivergentes que son atendidos en los CAM, en los Centros de Atención Múltiple, y el USADER, pero son insuficientes. Veamos qué es lo que dice justamente la postura de una madre de familia en torno a este tema. Buen día, mi nombre es Priscila y soy madre de 2 niños autistas. Hoy quiero hablarles como madre y también como una ciudadana que exige los derechos educativos de los niños autistas como de todas las personas neurodivergentes en México. Voy a leer cómo ha sido últimamente lo que hemos estado viviendo, porque pues así se me hace más fácil expresarme y no me pongo tan nerviosa. En los últimos días se difundió un reportaje en un medio local donde se compartió información sobre el diagnóstico de mis hijos sin mi consentimiento, junto con declaraciones que no reflejan la realidad en nuestra situación. Esto representa una grave falta de respeto a su privacidad y un acto de discriminación institucional que no puedo ni voy a permitir. Mis hijos, como muchos niños autistas, han sido evaluados por especialistas, quienes confirmaron que sí pueden asistir a una escuela regular, siempre y cuando reciban los ajustes razonables y el apoyo de una maestra sombra. Ese acompañamiento no es un privilegio, es un derecho reconocido en tratados internacionales y en la legislación mexicana. Desde su primer día de clases, yo he sido su maestra sombra con formación, certificaciones y con un compromiso absoluto por su bienestar. Durante años, a pesar de muchos obstáculos, logramos trabajar en conjunto con el plantel hasta que surgieron nuevas decisiones que afectaron directamente la inclusión de mis hijos. Hace poco más de un mes, la dirección de la escuela y el equipo de USAER me citaron a una reunión. Allí me presentaron un plan sin evaluaciones profesionales previas y me solicitaron firmar un documento para retirarme como maestra sombra y reducir el horario escolar de mis hijos a solo 2 horas diarias. Me negué porque aceptar eso sería aceptar que mis hijos no tienen derecho a una educación digna y completa. Desde ese momento se me ha restringido el acceso al plantel, lo que ha dejado a mis hijos sin los apoyos que la ley ya les reconoce. Por esa razón, presentamos un amparo federal y una jueza ordenó restituir los apoyos y la jornada completa para mis hijos. Sin embargo, esa resolución aún no se ha cumplido totalmente. Desde el 6 de noviembre, el plantel permanece cerrado, impidiendo su acceso a la educación a pesar de existir una orden judicial vigente. Durante este proceso hemos enfrentado señalamientos y rumores falsos, además de situaciones de intolerancia y maltrato. Aún así, seguimos buscando el diálogo con respeto, porque creemos en la educación y en la inclusión como caminos de entendimiento. Lamentablemente, se ha compartido información privada que ha generado. Esto se debe de entender con mucha delicadeza, porque estamos hablando del interés superior de la niñez, en este caso de 2 niños, que no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde. Y es que, y como él les decía, en el registro de la Secretaría de Educación hay 2,000 niños neurodivergentes que están siendo atendidos en materia educativa y en terapias, tanto en los CAM como también en el USADER. El problema es que, pues ahora con estas apertura que se le ha venido dando al tema del autismo, de la formación que se debe tener tanto en educación básica como en educación superior. Conozco a jóvenes, a jóvenes autistas que tienen espectro autista que pues se están estudiando en la UABC, por ejemplo, y lo hacen de una manera excelente y cursaron su educación en escuelas públicas y lo hacen muy bien y además pues han tenido el acompañamiento de maestros sombra. Y esto ha sido fundamental en el desarrollo
educativo e incluso en la inclusión que se da al interior de los centros educativos. El problema acá es que pues el Estado se encuentra con las barreras, con las restricciones, y esto ha escalado a los docentes y esto escala a los directivos, a los directores que no saben qué hacer. Acá el problema es que tienes que cumplir, tienes que acatar una resolución judicial. Y les digo, este problema va a escalar porque ya sé lo que me van a decir. Es que la mamá no quiso lo que le propusimos, es que ustedes como periodistas no saben todo lo que sufrimos como maestros. Y sí, les digo, hay un claro ejemplo de que no tienen los recursos necesarios para hacer una educación de calidad, ¿no? O bueno, no de calidad, me parezco al CETIS. Una educación, una calidad, una visión de educación para todas y todos, incluido a grupos de atención prioritaria como lo son las niñas y niños neurodivergentes. Entonces estamos hablando de que esto nos debe de centrar en debatir qué es lo que tenemos y hacia dónde va la educación. Porque recientemente se compartía en una mañanera la atención que se ha dado a personas migrantes, a familias migrantes, las familias que tienen, sus hijos tienen alguna discapacidad, pero eso en el discurso y la narrativa está muy bien. El problema es que cuando te salen casos como este y que no lo saben atender, hay una inacción de la Secretaría de Educación con Irma Manríquez de poderlo llevar. Si no, pues imagínense ahora los afectados pues van a ser toda una comunidad y la visión que se tiene de educación en el gobierno de Baja California. Y bueno, con eso nos despedimos. Mañana le seguimos con los demás temas. Ya estos temas nos llevaron el análisis de la hora completa. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Gracias por seguirnos, gracias por sumarse, gracias por suscribirse, gracias a quienes están pendientes de nuestras publicaciones y de nuestra opinión. Realmente ustedes forman parte de esta comunidad. Nos despedimos, que tenga excelente día.